Verónica. Perfecto. Bienvenidos todos y todas a nuestro primer conversatorio de la semana ATP. Estamos dando el puntapié inicial a la que esperamos sea una semana tremendamente llena de conocimientos ante los nuevos desafíos que estamos enfrentando como sociedad y también como colegio, por añadidura. Iniciamos esta semana TP que lleva por nombre Desafíos post-pandemia, cómo incorporar nuevas formas de aprender haciendo en la formación técnico-profesional. Queremos señalar que el Colegio Bicentenario Complejo Educacional La Reina, a través de esta convocatoria que realizamos con actores claves, de alguna manera queremos convocar, visibilizar los nuevos desafíos del mercado y el rol educativo. Para eso contamos en este día con la participación de dos expositores tremendamente relevantes que van a estar apoyando esta charla, dando el puntapié inicial a una cantidad de charlas que vamos a estar realizando durante esta semana TP. En primer lugar, voy a presentar a nuestra primera invitada, que es Silvia Ruz González. Ella es licenciada en Ciencias Sociales con mención en Psicología Social de la Universidad de Helsinki. Es magíster en Psicología Social de la Universidad de Santiago de Chile y diplomada en Liderazgo y Gestión de Equipos de la Universidad de Chile también. Dentro de lo que podemos señalar, tiene una larga trayectoria apoyando, gestionando, dirigiendo equipos, y dentro de lo que podemos destacar es desde el año 2006 hasta marzo de este año, lideró el área de competencias laborales de Chile Valora. Bienvenida Silvia, bienvenida y gracias por tu participación. También vamos a contar con la participación del profesor Elías Arce Rivera, profesor titular de nuestro colegio, y él quien es profesor y cuenta como profesión inicial, él es administrador industrial de la USACH, Universidad de Santiago, magíster en Administración y Dirección de Empresas, postítulo en Educación Técnica Profesional, postítulo en Gestión Estratégica de Abastecimiento y Adquisiciones, y cuenta con 25 años de experiencia y desde el año 2008 que se inicia en el mundo de la enseñanza. Y contamos con su experiencia en el Complejo Educacional La Reina. Vamos a dar inicio, después de esta presentación de nuestros dos expositores, expositores tremendamente valiosos que nos van a acompañar este día. Así que para iniciar, vamos a iniciar con el profesor Elías Arce Rivera y posteriormente seguirá la presentación Silvia Ruz González. Muchas gracias. Adelante, profesor. Autoridades comunales, directivos del Colegio Bicentenario Complejo Educacional La Reina, docentes, comunidad educativa, estudiantes, padres y apoderados, organizaciones funcionales y territoriales de la comuna. Para vos, un saludo de la especialidad de contabilidad, Colegio Bicentenario Complejo Educacional La Reina. Iniciaré mi presentación con un Power número 1 que se denomina habilidades blandas como factor de éxito en la vida. Iniciamos el Power 1. Lo voy a ir leyendo y brevemente lo explicaré. En tiempos de pandemia, muchos paradigmas relacionados con el comportamiento de las personas y el desarrollo productivo están quedando rápidamente obsoletos. Lo presencial rápidamente es sustituido por comunicación y trabajo a distancia. Las personas e instituciones
han visto que fortalezas propias, institucionales y del capital humano que aportan al desarrollo empiezan a demostrar debilidades. Afloran las amenazas del contexto y en consecuencia aparecen oportunidades de mercado laboral. Según lo expresado, en este contexto o en este estado situacional se reproduce el FODA del contexto. Es decir, están ocurriendo fortalezas que son propias de la organización, oportunidades del entorno, debilidades propias de la organización y amenazas del entorno. Y esas son las que hay que enfrentar en estos tiempos. Esta situación permite visualizar la necesidad de desarrollar nuevas formas de aprender haciendo en la formación técnico-profesional. Las oportunidades del mercado en estas condiciones ambientales, pandemia y posterior post-pandemia, deben enfrentarse. Son un desafío para el capital humano, que desarrolla educación y formación en el Colegio Bicentenario Complejo Educacional La Reina. Las nuevas condiciones presentan la oportunidad de acercar el establecimiento al mercado. Al respecto, me gustaría detenerme un poco si es que hay alguna consulta que hacer. Señorita Verónica. Sí, profesor, en esa línea, sí, el micrófono está abierto. Quería consultarle, ¿cuál cree usted que son los nuevos desafíos para la comunidad educativa que actúa como factor diferenciador en la calidad de la educación? En realidad la pregunta es muy contemporánea y atingente. Las habilidades duras y conocimientos educativos que imparte el establecimiento deberán complementarse con el desarrollo de habilidades blandas, transversales en todo el proceso educativo. En ese sentido, preguntarle, profesor, ¿han conversado sobre las habilidades blandas en la comunidad educativa? Considero que es muy interesante su pregunta. Todo inicio tiene un punto de inflexión. Pues bien, ahora lo hacemos y conversamos el tema como Colegio Bicentenario Complejo Educacional La Reina. En esa misma línea, preguntar, ¿qué antecedentes históricos podrían justificar este tema, poner este tema de relieve? Al respecto voy a reseñar algunos. La historia contemporánea de los procesos productivos es prolífera en el tema. La globalización e integración de la economía a mercados altamente competitivos exige cambios en la productividad y factores que intervienen en la cadena del valor. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Dónde producir? ¿Cuánto producir? ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio para rentabilizar el proceso? Son preguntas que deben resolver las personas que contribuyen el capital humano disponible en la empresa o unidad productiva. Mi opinión la voy a complementar con el siguiente power, que es el número 2 que tengo. Power 2. Vamos con el Power 2. Power. Ahí está. No. Tiene que ir a la presentación número 2. Ya. Dice lo siguiente, aquí está. Lo siguiente. Esto va a aseverar y reafirmar el tema. En 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo BID llevó a cabo un estudio en América Latina y el Caribe y vio que existe una gran brecha entre las habilidades blandas que se desarrollan en los colegios y los que busca el mercado laboral. Habilidades interpersonales, como la responsabilidad, la comunicación y la creatividad, son las destrezas que está pidiendo hoy las empresas. Y los jóvenes en nuestra región están lejos de desarrollarlas. Por otra parte, una encuesta a 200 ejecutivos chilenos, el 93% expresó que al contratar privilegian las habilidades comunicativas, ¿Aló? capacidad de negociación
creatividad, Sí, yo estaba en la misma. proactividad, Ahí resiliencia, está, pues, pero responsabilidad y necesito trabajo la en cuenta equipo. del DIRE después Existe un estudio realizado por el y Instituto de transmitimos de ahí, pues. Investigación de Stanford entre los empresarios de Fortune 500 personas mostraron que el 75% del éxito profesional a largo plazo se debió a las habilidades blandas y solo el 25% a las duras. La revista Fortune en realidad anualmente presenta el comportamiento de las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor. Constantemente presenta estudios diversos del comportamiento industrial. En esa línea, profesor, con señalar dónde y cómo se producen las habilidades blandas en las personas, desde su experiencia. Bien atingente la consulta, interesante. Todos estamos construidos física y tecnológicamente y biológicamente con sentidos y un procesador central que es nuestro cerebro. La estructura neuronal, las células cerebrales envían señales eléctricas unas a otras, captan el medio ambiente y transforman en imágenes e ideas. Las habilidades blandas están en el contexto de la inteligencia emocional. Son producto de la capacidad sensorial de las personas a través de nuestros 5 sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. En nuestro cerebro trabajan matricialmente y van generando imágenes. Nuestros sentidos captan y retroalimentan información externa, procesan y producen ideas, imágenes mentales, mapas perceptuales. La industria del marketing utiliza estos conceptos, genera imágenes e induce el consumo. Utilizar las emociones, entender lo que sentimos, conocer cómo se sienten otros y usar esta información en las relaciones humanas es totalmente necesario para que funcione bien nuestra vida, el trabajo y la felicidad. Para poder complementar lo que usted está señalando, ¿podría profundizar, profesor, en cómo usted define las habilidades blandas? Sí, una definición bien propia. Las habilidades blandas son una combinación de habilidades sociales. Interactúan con comunicación, forma de interactuar, acercamiento a los demás. En general, en suma, esto genera empatía. Es una sumatoria de atributos o capacidades que les permitan a una persona desempeñarse en su trabajo de manera efectiva. Estas habilidades destacan el lado emocional e interpersonal. Laboralmente se observan en el comportamiento, desenvolvimiento y resolución de problemas del personal en una empresa. Las empresas son organizaciones sociales complejas, ya que están integradas por personas complejas y diversas que desarrollan roles y trabajos en equipo, todos unidos por el bien común de la organización o unidad productiva. En una empresa, para que activos y pasivos funcionen, se requieren recursos, donde el fundamental es el capital humano. Son las personas las que generan riqueza al sistema, al entorno, al inversor. A continuación voy a seguir con un power que es el número 3, que continúa con la idea. Si una empresa desea permanecer largo tiempo viable en el mercado, debe pensar en el largo plazo. En consecuencia, deberá desarrollar planificación estratégica, donde las siguientes variables son relevantes. Filosofía empresarial. Y aquí donde la empresa entrega valores, responsabilidad social empresarial. Después la empresa tiene que desarrollar la visión, que es el gran sueño que tiene aquella comunidad para el futuro empresarial. Enseguida viene la misión, que dentro de la estructura organizacional es desarrollar roles. Y enseguida las creencias,
Y ahí empezamos a aplicar conocimiento. Valores. Aquí están todas las habilidades blandas. Y aquí se genera una triada entre hay tres elementos que intervienen en esta triada. Primero está la creatividad humana. Segundo está la receptividad humana. Y entre ambas hay que generar el número 3, que es el equilibrio humano, esencia de la sabiduría y conocimiento. Y luego la empresa tiene que desarrollar los propósitos y ahí empezar a pensar el por qué producir, el por qué generar rentabilidad. Finalmente vienen las metas y esto es totalmente cuantitativo. Aquí estamos con el rendimiento, la utilidad, productividad, eficiencia. En las empresas aquí actúa el cuadro de mando, que contrasta lo proyectado con lo real y midiendo el diferencial que se produce entre ambas variables. Estas variables permiten a la organización social que interactúa en la empresa desarrollar una multiplicación de la capacidad productiva. Las personas que las integran pueden enfrentar desafíos cuyos efectos son mantenerse vigentes en los mercados. En consecuencia, capital humano con habilidades blandas desarrolladas es un recurso óptimo para integrar equipos de trabajo altamente productivos. Alta sinergia y eficiencia se produce con estos. Para que todo ocurra en la organización es necesario recursos. El capital humano es fundamental. Es aquí donde participan las personas. Se requiere de estas un nivel de calidad aceptable en habilidades blandas, ya que para generar riqueza se requiere el trabajo conjunto de personas desarrollando diseño de una estructura organizacional, liderazgo, subdivisión del trabajo en roles, delegación de autoridad, trabajo en equipo. Y viene lo fundamental, sincronía de las actividades productivas. Aquí actúa la planificación de los sistemas productivos, estudio de métodos y tiempo, aplicación del concepto justo a tiempo. El tiempo es riqueza. En este contexto, el capital humano desarrolla capacidad de relacionarse, comunicarse de manera efectiva con otros recursos humanos que cumplen diversidad de roles en la estructura organizacional. Para complementar lo expresado, voy a mostrar un Power que es el número 4 que tengo. La sincronía en planificación y justo a tiempo genera resultados y metas cuantitativas. Justo a tiempo es un concepto que se utiliza porque uno de los recursos más escasos que hay en la empresa y que tenemos que utilizar al máximo es el tiempo. Por lo tanto, la planificación, todo tiene que funcionar realmente como un reloj suizo. Aquí tiene que haber mejoramiento en los índices de productividad, mejoramiento en los índices de calidad aceptables, tasas de utilidad económica aceptables, viabilidad de la empresa. En este aspecto, cada organización productiva de bienes o servicios contribuye con esfuerzo al Producto Bruto, PIB, o índice de contribución a la riqueza del país. Ahí está el bien común. ¿Qué es lo que es el PIB? El PIB es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios, de demanda final de un país durante un periodo determinado. Por lo expuesto, las habilidades blandas son la destreza del capital humano para establecer relaciones de cooperación, comportamientos y comunicaciones con las demás personas del equipo. En la estructura organizacional, la habilidad blanda es una competencia laboral que no se relaciona con lo intelectual o académico, pero otorga puntos a favor en un mundo laboral frío por la tecnología, la automatización y la transformación digital. Complemento lo siguiente con el Power 5 de mi trabajo. Habilidades blandas que exige el mercado a su capital humano. Aquí las voy a enumerar. Está la inteligencia emocional, adaptabilidad al cambio, productividad, orientación al servicio, manejo del estrés, empatía digital, habilidad en la gestión del conflicto, trabajo en equipo, comunicación interpersonal. Continúo con mi presentación Power 6.
Según Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense, autor del libro Inteligencia Emocional, editado en 1995, dice, textual, la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional se refiere al uso inteligente de las emociones. De forma intencional, se logra que las emociones trabajen con el objeto de guiar al comportamiento y ayuden a pensar de manera que mejoren los resultados. Las emociones cumplen un rol fundamental en la vida de la persona desde edades tempranas. Como resultado de las emociones están se expresan a través del lenguaje, el desarrollo de ideas. Conductualmente las emociones sirven para establecer opinión frente al entorno. Desarrollar inteligencia emocional es fundamental en las relaciones con el entorno. A continuación viene mi presentación 7. Características de la inteligencia emocional. Aquí las voy a enumerar. Conciencia de sí mismo es entender las emociones, reconocer fortalezas y debilidades, sentido crítico de la realidad para captar oportunidades y amenazas del entorno. Autocontrol, controlar las emociones, pensar antes de actuar, es decir, primero pienso, luego actúo. Motivación, establecer metas en el tiempo, señalar cómo verse en el futuro. Esta es la visión. Empatía, identificar y entender los deseos, necesidades y puntos de vista de quienes nos rodean. Saber escuchar, comprender que nadie es dueño de la verdad. Esta se construye con ideas individuales y sociabilizadas. Esto es retroalimentar la información. Y esto es continuo, es un continuo. Posteriormente vienen las habilidades sociales, el altruismo, desarrollar el bien común, buen comunicador, buen relacionador interpersonal. El bien común es el lugar de todos. Solo no podemos construirlo. A continuación, agregaré mi presentación 8. La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar con eficacia el poder y la visión de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Esto lo dijo y lo pensó Robert Cooper, doctor pionero en el campo de la neurología, la iniciativa, el compromiso y la presión. Al respecto, deseo cerrar esta exposición con la siguiente idea. Los contenidos profundos de la conciencia se proyectan en el mundo objetivo. Y eso hace posible la magia. La mente humana imagina situaciones, mapeos perceptuales, lo cual contribuye al desarrollo de habilidades blandas y la relación de la psiquis con el mundo. Querida comunidad, como equipo humano de la especialidad de contabilidad, nos interesa el tema y su aplicación, ya que expresa una relación de la psiquis con el mundo. Además de educadores, somos formadores. Un buen abrazo fraterno. He concluido la presentación. Gracias, profesor Elías. Gracias por esa presentación. Señalarles, voy a apelar a sus habilidades blandas, para que, en este caso, la empatía, para que puedan comprender que en el nervio también de
mi presentar, de hacer esta primera presentación, olvidé algunas cosas que era importante señalar, que era importante indicar, como por ejemplo que podemos ir ocupando el chat en el caso de que ustedes quieran realizar alguna consulta, realizar alguna pregunta, por favor, los vamos realizando por acá, por esta vía, y a posterior después yo las iré leyendo y se las entregaré a los expositores. Pero ahora vamos a continuar, vamos a avanzar, vamos a profundizar con nuestra invitada. Nuestra invitada es Silvia Ruz González, tal como ya la presenté al inicio de esta charla, quien nos va a entregar información tremendamente relevante con la cual vamos a seguir profundizando este tema que es tan importante, sobre todo en el contexto histórico actual en que nos encontramos. Gracias, Silvia, por favor. Adelante. Silvia, ¿tienes el... ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Sí, esas son... Gracias por la empatía también, ¿no? Un cariñoso saludo a todas y todos, a todos los alumnos también que están conectados, por supuesto, a todos los docentes, directivos y también autoridades que están presentes en esta charla que yo con mucho gusto vengo a dar. Y muy humildemente también, obviamente, a ofrecer mi experiencia en este sentido. No quiero decir que es muy vasta, pero ha sido interesante y por lo tanto es un tema que a mí me parece que es muy relevante. Creo que marca una gran diferencia respecto a cómo veíamos incluso el paradigma de la educación. Cuando empezamos a hablar de habilidades, empezamos también a comprender al ser humano en una, digamos, en una totalidad. Por lo tanto, es un tema sumamente relevante y yo quiero felicitar al profesor Elías porque hizo una presentación muy completa y hay algunas cosas que seguramente voy a volver de alguna forma a mencionar en esta presentación. Yo no sé si la presentación se puede ver. Todavía no estás presentando. No, porque la iban a subir por... perfecto. Me imagino, profesor Rolando. Profesor Rolando la iba a subir. Perfecto. Ya ahí estamos trabajando coordinadamente. La tecnología que nos pone estos desafíos, este momento histórico en que nos encontramos. Bueno, aprovechemos de decir que el tema tecnológico, incluso para poder también ponernos un poco al día de qué es lo que se está hablando en términos de habilidades, en general el término de habilidades blandas es uno más de varios términos que hacen referencia básicamente al mismo fenómeno. Y incluso hoy día, como factor de éxito, se le dice a las habilidades blandas las habilidades del siglo XXI. ¿Y por qué se le dice habilidades del siglo XXI? Porque efectivamente nos encontramos con desafíos tales como la tecnología, que pasan a ser una herramienta esencial en todo lo que es la comunicación y también el trabajo. Evidentemente que la tecnología en sí misma ya representa un desafío bastante grande y se requiere una habilidad técnica y también una habilidad blanda, porque la tecnología nos permite comunicarnos y son nuevas formas de comunicación las que también a medida que vamos ocupando esta tecnología vamos descubriendo. Así que es un interesante tema. Si podemos ver la presentación que parece que ahí ahora está subiendo. Ahora está subiendo la presentación. Ok, muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Vamos avanzando con ella? Sí, por favor, con la primera lámina. Va a ir rápido porque las láminas no tienen mucha información, así que yo voy a ir diciendo siguiente y yo creo que con eso estamos bien coordinados como para ir avanzando. Así que parece ser que ahí se está viendo o no se está viendo. Ahí está. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer, y que ya la empezamos a hacer y que también la mencionó el profesor anteriormente, es ¿qué necesitan nuestros jóvenes para enfrentar el mundo del siglo XXI? Esa es la gran pregunta de la educación, es la gran pregunta que nos hacemos todos también, evidentemente en un contexto tremendamente desafiante, como es esta misma pandemia, que nos ha obligado a buscar nuevas maneras de comunicarnos, a trabajar de distintas formas, y por supuesto descubrir áreas de nuestras mismas vidas que
en algún momento tal vez anterior ni siquiera sabíamos que las podíamos desarrollar. Por lo tanto, ¿qué necesitan nuestros jóvenes? Pasemos a la siguiente para poder mirar un poco el contexto de esto. ¿La siguiente? Sí. Bueno, primero destacar, y muy rápidamente para no detenernos mucho tiempo en eso, es que la adolescencia evidentemente es clave para el desarrollo de las habilidades, en este caso blandas, o llamadas blandas. ¿Por qué? Porque es en esta etapa que los jóvenes tienen sus primeros acercamientos a la vida adulta. Es cuando empiezan a pololear, están los primeros trabajos, algunas decisiones frente al futuro, decisiones familiares incluso también que son importantes. Y los jóvenes en esta etapa adquieren un mayor entendimiento sobre ellos mismos y sobre el mundo que los rodea. Entonces es una etapa tremendamente importante y relevante para lo que es el desarrollo de las habilidades blandas. Vamos a ver en un segundito a qué realmente nos referimos cuando estamos hablando de eso. Frente a los retos de la vida, los jóvenes también tienen que empezar a hacerse varias preguntas, y entre estos, y nosotros, por supuesto, en este caso, y ustedes como docentes, los adultos, ¿cómo van a reaccionar nuestros jóvenes cuando se sientan frustrados o decepcionados? Esa es una pregunta importante que hacerse sobre todo en un contexto educativo. ¿Cómo tratarán a sus amigos, a su pareja, a sus hijos y a sus colegas? ¿Qué metas se fijarán? ¿Cómo se motivarán para alcanzarlas? ¿De qué manera contribuirán a la sociedad o a la comunidad? Estas son preguntas que el mundo adulto se hace en referencia a estos adolescentes que están en vías de ser adultos. Por lo tanto, aquí hay una corresponsabilidad que es muy importante destacar, sobre todo en el contexto educativo. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que los jóvenes necesitan desarrollar? Porque hemos hablado exclusivamente de habilidades blandas, pero ¿existen otras habilidades que también sean igualmente relevantes? ¿O cuál es la combinación de habilidades que necesita un joven básicamente para ser exitoso en la vida? Siguiente lámina. Acá tenemos básicamente lo que realmente significa hablar de habilidades. Yo no voy a entrar en detalle en este minuto en cada uno de estos conceptos, pero cuando estamos hablando del contexto escolar, y esto también lo podemos llevar, por supuesto, fuera del contexto escolar, pero para poder marcar un límite, en el contexto escolar, cuando nosotros estamos hablando de habilidades, y cuando decimos qué habilidades necesitan nuestros jóvenes, no solamente estamos hablando de las habilidades, en este caso blandas, que está muy asociado a esta gran triangulación que hace la UNESCO, ¿no? Del saber hacer y el saber ser. Pero ¿qué se refiere realmente? Nosotros cuando estamos hablando del saber, estamos hablando de habilidades cognitivas, estamos hablando de matemáticas, de lenguaje, comprensión lectora particularmente, en este caso todo lo que es análisis también matemático. Cuando estamos hablando del saber hacer, y eso es tremendamente importante, sobre todo en la educación técnica, estamos hablando de que nosotros estamos manejando herramientas y estamos haciendo uso de estas herramientas efectivamente. Tanto así que podríamos decir, durante la educación técnica, el estudiante o la estudiante son capaces de trabajar en un camión, ya sea en mecánica o ya sea incluso como conductor. Eso es una habilidad técnica. Y de igual forma son habilidades técnicas, por ejemplo, los desafíos que hoy día nos presenta la tecnología y la computación. Y por otra parte, nos encontramos con las habilidades blandas, es decir, las habilidades en sí mismas son varias. Y cuando nosotros queremos ver un resultado positivo en un alumno, no podemos solamente trabajar con unas y desechar las otras. Tenemos que ser en ese sentido bien consistentes y bien coherentes con que estas habilidades se necesitan unas a las otras. Es más, podríamos decir que las habilidades blandas son como la cola fría que une, en este caso, a las habilidades cognitivas con las habilidades técnicas, y la habilidad blanda, en este caso, que está mucho más asociado al ámbito social y emocional, son habilidades que le van a permitir a esta persona, a este joven, sobre todo cuando ya entra a su etapa adulta, a generar resultados positivos. Ahora vamos a ver por qué eso es así. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿por qué las habilidades blandas son importantes si en el mundo educativo también es importante el saber, si también es importante el saber hacer? Y la verdad es que son tan importantes porque
se combinan con la personalidad y la naturaleza de los estudiantes. Comúnmente, como ya lo había explicado antes, las habilidades blandas tienen varias definiciones y también, en este caso, se les nombra de distintas formas. También se dice que son habilidades socioemocionales. Algunos van a discutir que hablemos más de socioemocionales y no hablemos tanto de blandas, porque en realidad de blandas tienen poco. Y hablemos de habilidades transversales, como lo hizo en este caso el Estado de Chile, en su momento, a través del Sistema Nacional de Certificación, que fue la primera institución a nivel de gobierno que hizo este trabajo, levantó competencias de tipo socioemocional o blandas y les llamó transversales, porque atravesaban tanto el mundo educativo como el mundo laboral y se determinaban como tremendamente relevantes en ambos mundos. Eso lo hizo acá la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Chile Valora, y fue el primer acercamiento formal que se tuvo en su momento a un levantamiento real de competencias que estuvieran asociadas a este factor más socioemocional. Son esenciales porque son relevantes en general para el bienestar de la persona y también para el bienestar de aquellos que acompañan a la persona. Estamos hablando de la familia, en este caso de la persona. Aquellas habilidades que son relevantes para la persona, en este caso evidentemente desde el punto de vista socioemocional, se adquieren en su mayor parte en la etapa escolar. Y esto parte desde la primera infancia y se refuerza en la etapa de la educación media. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir al respecto de las habilidades blandas que se adquieren? Cuando se adquieren realmente y se desarrollan, nosotros podemos decir que este estudiante va a tener posiblemente mayores posibilidades en su vida adulta de obtener mejores resultados académicos, de conseguir un empleo con mayor facilidad, incluso de tener un mayor ingreso, pero sobre todo de ser más feliz. Por lo tanto, así de relevantes son, y es por lo mismo que presenta un desafío el poder trabajar con ellas y el poder enseñarlas. Estas habilidades, como las habilidades anteriores que mencionamos de tipo cognitiva y también de tipo técnico, se aprenden y se pueden perfeccionar. Y son muy importantes porque evidentemente contribuyen de una manera muy relevante a cómo nosotros nos relacionamos. Y en general podríamos decir que esta manera de relacionarnos es asertiva y funcional con los demás. Por lo tanto, ¿cuál es el punto importante de las habilidades blandas? Que están evidentemente asociadas a un otro, están asociadas evidente a un yo y a un contexto social del cual todos somos parte. Así que por eso son tan importantes las habilidades blandas en este caso. Pero podemos avanzar para ir dándole un poquito más de... Sí. Ahora, cuando nosotros decimos habilidades blandas, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo? Porque, seamos honestos, hoy día hay catálogos y una cantidad de estudios, y estudios muy serios, por supuesto, que llevan bastantes años ya realizándose, y hay una enormidad de habilidades blandas que evidentemente han sido identificadas. Ahora, para poner un ejemplo de qué es lo que es una habilidad blanda, por ejemplo, ¿ya? Y esto es algo que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. No sé por qué siempre abro la boca y digo lo que no debo decir o lo que no tengo que decir en el momento menos apropiado. Cuando estoy poniendo este ejemplo, lo que estoy tratando de demostrar es que aquí hay alguien que ya se dio cuenta que hay momentos y momentos para hablar y que hay momentos y momentos en que uno se debe comunicar asertivamente. Lo bueno de este ejemplo es que se da cuenta, ¿ya?, que comete este error. Cuando nosotros estamos dando este ejemplo, estamos empezando a entender de que hay que tener una autoconciencia bastante relevante para poder verdaderamente también desarrollar estas habilidades. Ahora, en la siguiente lámina podemos ver de qué se tratan estas habilidades. ¿Sí? Parece que nos quedamos, ahí está, ¿ya? Bueno, siguiendo con la misma pregunta, ¿ya?
¿por qué las habilidades blandas son tan importantes o qué habilidades blandas son importantes? ¿Ya? De una gran cantidad de habilidades, yo tomé algunas que considero que son bastante importantes y que generalmente han marcado una diferencia, sobre todo en el mundo del empleo. ¿No? Una de ellas es la autopercepción. ¿Ya? Soy capaz de entender mis emociones y lo que estoy sintiendo. Eso es lo que debería una persona que ha adquirido esta habilidad verdaderamente decirse a sí mismo. La autorregulación o la autogestión, que hoy día se habla mucho, y uno escucha mucho incluso sobre la autorregulación en tiempos de pandemia. Se usa en los canales de televisión, lo mencionan los periodistas, pero ¿qué quiere decir autorregularse? En realidad es un poco más de lo que aparece acá, pero soy capaz de identificar y manejar mis emociones. ¿Basado en qué? Basado evidentemente en mis aprendizajes y mis experiencias. Y por supuesto, como puedo identificarlo, puedo adaptar mis respuestas frente a las situaciones eh, y a las necesidades que se presentan en ese momento. Y al mismo tiempo, soy capaz de conseguir metas y puedo postergar, por ejemplo, la inmediatez de una recompensa que puede ser muy inmediata, que puede ser algo que está a la mano, pero que la verdad no me lleva hacia donde yo quiero llegar. Por lo tanto, cuando hablamos de autorregulación y de autogestión, también estamos hablando de otros elementos muy importantes que son la perseverancia y la tolerancia a la frustración. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cuántas personas no dicen yo soy tolerante a la frustración como un elemento importante, por ejemplo, en sus currículum? La motivación y la automotivación, y eso es algo que creo que tiene directa relación con la habilidad que también mencionó al final de esta lámina, es donde yo mismo me digo a mí mismo que soy capaz de conseguir aquello que me he propuesto y de encontrar dentro mío el impulso necesario para realizar lo que se requiere. O sea, no necesito de que alguien me esté diciendo lo que yo tengo que hacer, porque soy capaz de encontrar dentro de mis propios recursos internos aquellas herramientas o aquellas emociones que me permiten llegar y encontrar la fuerza como para poder lograr lo que yo me he propuesto. Esa es la motivación y la automotivación. Evidentemente, como también lo mencionó muy bien el profesor, la resiliencia es un elemento del que se ha hablado muchísimo y es básicamente hacer frente a situaciones adversas y superar el mal momento que uno está viviendo. El aprender a aprender, por supuesto que también es un tema que importa muchísimo y creo que es una de las grandes habilidades o grandes competencias que a los empleadores hoy día les interesa. Y a lo mejor me detengo en este punto un segundito. ¿Por qué el aprender y aprender es tan importante, o como le dicen también, el aprendizaje continuo o el aprendizaje para la vida? Porque la realidad es que el mismo contexto tecnológico laboral obliga a las personas a estar aprendiendo constantemente, a estar adaptándose a nuevas tecnologías, a entender que las cosas son muy dinámicas. Nosotros acá, por lo menos en Chile, hasta el año pasado, vivimos un boom de automatización en los sectores productivos incluso más tradicionales. Por lo tanto, estoy hablando del mundo agrario, estoy hablando del mundo minero. Por lo tanto, había que hacerse cargo de un aprendizaje que era importante obtener. Pero eso, las empresas dicen, a mí me interesa que la persona que trabaje en mi empresa esté siempre motivado a aprender y tenga la capacidad de aprender, pueda aprender por sí mismo. Y es una habilidad tan relevante que algunas empresas incluso consideran que es más importante esa habilidad, la de aprender a aprender, que la habilidad técnica en sí mismo, la que haya adquirido, en este caso, por ejemplo, el estudiante a través de sus estudios. Así que es un mundo que presenta mucho desafío, y esta es una habilidad que parece que va a estar aquí para quedarse, y es algo que va a tender a ocurrir de aquí en adelante como un nuevo paradigma incluso para la educación. El aprender a aprender, el aprender autónomamente, es una necesidad que hoy día el mundo laboral y el mundo también educativo, nuestra enseñanza, requiere. Si avanzamos, podemos también seguir con algunas otras habilidades que están más bien asociadas a los otros. Y voy a conectar a propósito de tecnología. Ahí.
Muy bien. Entonces, ¿qué habilidades blandas son importantes en relación a los otros? Evidentemente, algo que todos conocemos y por supuesto lo hemos aprendido y lo hemos aprendido ya en las vivencias que tenemos directamente en nuestros hogares principalmente, pero también muy directamente en el colegio, que es la empatía. Evidentemente eso quiere decir ser capaz de tomar en cuenta las emociones de un otro e incluso ponerme en el lugar de un otro. La comunicación, por supuesto que es una habilidad tremendamente relevante, sobre todo cuando estamos hablando de que uno tiene que ser capaz de conectar con otras personas y ganar su confianza. La colaboración, evidentemente, también es un elemento muy relevante y que quiere decir en el fondo que soy capaz de coordinarme con otros. El compromiso, el trabajo en equipo, que es algo de lo que escuchamos mucho también hoy día también en el mundo educativo. Algo realmente relevante es la creatividad. Y la creatividad es algo que curiosamente en el sistema escolar, aquí y en todas partes del mundo, no me refiero solamente a Chile, se va perdiendo en la medida que los alumnos abandonan los años, digamos, de educación primaria y entran a los años de educación secundaria. Por lo tanto, es algo bien importante que se debe trabajar, porque la creatividad genera una posibilidad bien importante, sobre todo a las personas, a los alumnos y después a los adultos, de poder mirar un problema de distintas formas y poder crear una solución, incluso inventar algo que tiene valor. Y las relaciones, por supuesto, personales y la resolución de conflictos, que es algo que es evidente, tiene que estar siempre como un factor importante, porque soy capaz de dirigirme a un otro y ser amable con ese otro. Vamos a avanzar rápido porque tengo muy poquito tiempo, así que creo que no voy a alcanzar a hacer toda la presentación. Pensé que iba a ser más rápida y fue un poquito lenta. Si avanzamos la siguiente lámina, por favor. Bueno, la habilidad que aquí quise destacar, y creo que es importante hablarla, conversarla y tal vez mencionarla, no voy a entrar en mucho detalle ahora, es una habilidad blanda que también se conoce como, no una habilidad necesariamente, sino que como un elemento muy necesario de las relaciones sociales, que es la confianza. La confianza hoy día es un elemento tremendamente relevante porque estamos en momentos de cambio. Y cuando estamos en momentos de cambio, la confianza, tanto en uno mismo como en otros, permite realizar acciones y nos predispone a colaborar de una manera mucho más efectiva y en pos del cambio. Es esencial además para poder fluir, es decir, estamos hablando de poder integrarnos y poder además relacionarlos con los demás. La verdad es que la confianza debe ir siempre más allá de uno mismo, debe ir hacia los otros y finalmente también hacia el mundo. Creo que es importante la confianza, por eso la destaqué, porque creo que no es una habilidad de la que se converse o se hable demasiado, pero que es muy relevante, sobre todo cuando estamos hablando del mundo educativo y el mundo laboral. ¿Avanzamos? Creo que voy a dejar esto, la presentación, si ustedes, por supuesto, después la quieren compartir, yo feliz que la compartan. Hay dimensiones para la confianza, pero creo que ya las mencioné, así que yo preferiría avanzar con la siguiente lámina para que pudiéramos ver un poquito más al respecto de qué es lo que podemos hablar. La siguiente lámina. Acá lo que se muestra es un ejemplo bien práctico al respecto de algo que es bien universal. Cuando yo hablaba de la confianza, y esta confianza en el mundo, y esta globalización, y esta automatización, bueno, hay estudios muy antiguos que además indican que las emociones, al menos 7 de ellas son universales. Y es importante destacarlo, porque cuando hablamos de habilidades blandas, en realidad estamos hablando de habilidades socioemocionales, donde también nosotros somos capaces de darnos cuenta qué es lo que le pasa a un otro. Lo interesante de esto es que universalmente hay emociones que a todos nos convocan y no son particulares de una cultura en sí misma, sino que son de una cultura global. En realidad son parte del ser humano. Por lo tanto, estamos hablando que las habilidades blandas además son bastante universales y por lo mismo muy necesarias para nuestros procesos de adaptación. Sigamos, por favor.
Y bueno, yo no voy a entrar en este tema porque fue sumamente bien explicado antes, pero hay un elemento que es bien importante destacar al respecto de la inteligencia emocional, y más bien tiene que ver con que cuando hablamos de inteligencia emocional, que está muy asociado también a lo que vimos antes, y un buen desarrollo de las habilidades sociales o socioemocionales evidentemente va a ser en este caso, para un estudiante o para una persona adulta que los ha adquirido, un muy buen elemento de éxito en la vida, porque ya se ha comprobado que el intelecto o la capacidad cognitiva no es necesariamente determinante de éxito en lo más mínimo. De hecho, que se han hecho bastantes estudios al respecto y se ha demostrado que el intelecto y el logro en realidad son caminos separados. No asegura un gran intelecto o un CI, como le decimos, un coeficiente intelectual elevado, necesariamente éxito laboral al menos, o éxito en la vida tampoco. Por lo tanto, es bien importante destacar eso, porque en la medida que las habilidades blandas se van desarrollando y se están entregando y se permite que se desarrollen en el contexto educativo, lo que se está haciendo en realidad es darles herramientas a los alumnos para que puedan competir en un mundo donde puede ser que se encuentren con gente incluso mejor preparada, pero evidentemente hoy en día eso ya no es un determinante para el éxito. Por lo tanto, es tan importante destacarlo que se han escrito muchos libros al respecto y ya se han hecho varios estudios también que así lo indican. Y creo que es muy importante estresar y enfatizar ese punto porque creo que es tremendamente positivo para los alumnos entender que incluso cuando no les va bien en una asignatura, pero les gusta la asignatura, ya estamos hablando de que hay una autosuperación, hay un deseo también que está por dentro y que tiene a la base una perseverancia que es muy importante en cualquier cosa que uno emprenda. Por lo tanto, el no ser bueno en algo no determina en sí mismo el éxito futuro. Lo que sí determina el éxito futuro es qué tan perseverante soy, cuánta tinta le pongo, cuánto trabajo, cuánta confianza tengo en mí mismo, cuánta confianza le entrego también a mis profesores en este caso, y cómo me veo a mí mismo, y cómo me relaciono con los otros a partir de desde mí mismo. Ese es un factor mucho más relevante, y bueno, y si a eso le agregamos el aprender a aprender, y el aprender a hacer, y el ser una persona absolutamente creativa, estamos hablando que es una persona que puede ser muy exitosa, aún así cuando no tenga todas las herramientas o elementos técnicos o cognitivos que en general creemos que tienen que tener, por ejemplo, los alumnos, incluso cuando están saliendo de la educación superior. Ese es como el mensaje. Voy a avanzar muy rápido para cerrar, porque creo que ya se cumplieron los 5 minutos. Solamente como un dato, en Chile existe un marco de cualificaciones técnico-profesional que define, ¿y por qué lo nombro? Porque creo que estamos en la semana de la educación técnico-profesional, y es muy relevante también mencionar que ya existe un marco de cualificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que existen ciertas habilidades que fueron identificadas como muy relevantes para la educación técnica y que deberían ser al menos el puntapié inicial para poder trabajarlas y poder también ir midiéndolas y evaluándolas. ¿Avancemos? Por favor. Bueno, algunos indicadores a tener presentes en el aula, que están bastante asociados a las habilidades emocionales y a las habilidades sociales, pero creo que ustedes ya seguramente están bastante informados al respecto. Después se lo podemos hacer llegar, ¿no es cierto, Verónica? Para que lo puedan revisar. Sí. Y ya como para ir cerrando, bueno, la verdad es que las habilidades blandas se desarrollan. Por lo tanto, hay técnicas, hay métodos, hay metodologías que permiten que los alumnos y las alumnas evidentemente las adquieran. Pero como mensaje para los alumnos, lo primero que hay que pensar es que hay que tener paciencia. Como todo en la vida hay que tener paciencia y se necesita trabajo y se necesita tiempo para aprender a conocerse, para aprender a observarse y aprender a observar a otros con una conciencia del aquí y a la hora. ¿Ya? Yo creo que es bien importante eso como para empezar a trabajar y para poder hacer consciente el tema del desarrollo de las habilidades. Y para los profesores y las profesoras, por supuesto que también hay gran cantidad de material que creo que es muy importante y muy relevante. Elegí algunos conceptos muy básicos,
pero está básicamente con elementos que ya yo creo que los profesores, sobre todo acá en el complejo, lo realizan, que es modelar la comunicación, es decir, cómo nos vamos a dirigir unos a los otros dentro de las aulas, promover el liderazgo independiente de la responsabilidad del grupo, promover también discusiones sobre problemas sociales, sobre problemas internacionales, porque eso genera además una serie de elementos asociados al respeto, a la escucha, a la asertividad, que son muy necesarios ir desarrollando y son temáticas que evidentemente los profesores y profesoras pueden ir desarrollando con sus alumnos y también de esa forma ir conociendo sus alumnos, porque es bien importante que haya un ambiente cálido como para poder desarrollar estas habilidades. Y por último, creo que ya estoy como llegando al último, si no me equivoco, algunas conclusiones, ¿ya? Y vamos a ir muy rápido por estas. Como ya dije al principio, las habilidades blandas son muchas, sin embargo, los podemos trabajar desde lo social y lo emocional, y de igual forma de simples a complejas. Por lo tanto, aquí hay un mensaje de que esto es sumamente posible, que puede ser paulatino y que puede ser muy exitoso cuando uno verdaderamente se enfoca a querer desarrollarlas. Las habilidades blandas se aprenden en la familia, pero el contexto escolar es tremendamente relevante en este sentido porque es el que los prepara para el mundo laboral. La colaboración es también una gran fuente de conocimiento, aprendizaje y genera condiciones para el desarrollo de habilidades blandas. Por lo tanto, el ser colaborativo, el generar también condiciones de colaboración dentro de las aulas es muy importante porque evidentemente eso va generando también condiciones para ir desarrollando esta misma habilidad. La confianza, que es muy necesaria en un momento de cambio, el compromiso como un elemento real y tremendamente también importante, primero hacia mí mismo, evidentemente a mi familia, que también tiene alguna expectativa sobre mí, a mi institución educacional, y el compromiso es una potente herramienta, evidentemente, para mi futuro, en la medida que yo sepa comprometerme y sepa también comprometer ciertos resultados, entendiendo bien hasta dónde están mis límites, estamos hablando que esta persona muy probablemente pueda tener bastante movilidad. Las habilidades blandas, evidentemente, como ya lo dije, en relación a la inteligencia emocional, son mejores predictores de éxito. Y como también le expliqué antes, el que no me vaya bien en el colegio no significa que yo no sirva para lo que quiero hacer. Los talentos también se van descubriendo cuando uno se encuentra con dificultades. Y me tengo que preguntar, ¿me gusta? Y si me gustan, evidentemente elementos como la perseverancia, la autogestión van a permitirme alcanzar mis metas. Y esa es mi presentación y quiero agradecer la escucha de todos ustedes porque para mí evidentemente fue un gusto tremendo poder preparar este material. En ese sentido, Silvia, agradecerte tremendamente tu presentación, tu experiencia, y por eso, bueno, un poco compartir algunas preguntas que tenemos, cosas que se han señalado aquí en el chat. Por ejemplo, por favor, compartir las presentaciones. Nosotros esperamos que nos hagan llegar las presentaciones que han realizado tanto el profesor Elías como Silvia, y nosotros veremos de la manera en que pueda quedar a disposición. Por otro lado, muchas felicitaciones. También Patricia Contreras nos señala, aprender a aprender es también importante porque debo darme cuenta cómo es que aprendo y cómo es que aprenden mis estudiantes. También dice, en relación a la confianza, es importante establecer un camino que nos permite ir construyendo la confianza de manera efectiva, de efectivamente poder dar un sello. Muchas felicitaciones. Y ahí quería consultarte, preguntarte, Silvia, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto de las habilidades blandas? ¿Cómo ha sido tu experiencia, este caminar en este proceso de trabajarlas, de incorporarlas, de promoverlas? Sí. No ha sido fácil, incluso porque mi experiencia laboral, que estuvo muy asociada al tema de las competencias técnicas, dejaba bastante de lado el tema de las competencias que nosotros en ese momento llamamos transversales. Y como expliqué antes, las quisimos llamar transversales porque veíamos que había una ruta que partía ya en la educación técnica y que seguía hacia el mundo laboral,
y estoy hablando de educación técnica de enseñanza media y también la educación técnica superior. Por lo tanto, hablamos de habilidades transversales. Pero, curiosamente, nos empezamos a encontrar, en este caso, con ciertas peticiones que están muy asociadas, está sonando un timbre, muy asociadas. Tranquila, eso pasa por estar son las conectada cosas de desde la la casa, ¿no? tecnología. Sí, sí. Abrimos nuestras casas para... Abrimos nuestras casas, por supuesto. A lo que me refiero es que tuve una experiencia bien particular a la que me gustaría hacer referencia y que tenía que ver con las tecnologías de la información. Voy a tener que cortarle porque si no... Sí. Perfecto. Entonces, estamos experimentando disculpen, pero el día a día. era necesario. La cosa es la siguiente. Estábamos trabajando con el gremio de tecnologías de la información, ACTI, y a ellos les surgió una necesidad bien particular, que era en realidad ser capaces de generar de alguna forma algunos estándares que permitieran en realidad medir habilidades blandas y no habilidades técnicas de la manera que se estaba haciendo. Porque se le daba mucha importancia a la habilidad técnica, pero en el mundo de las tecnologías de la información particularmente, las tecnologías cambian tan rápido y tan seguido que la habilidad técnica pasa a ser secundaria y la habilidad blanda pasa a ser la principal. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio de paradigma también bastante importante, es decir, ellos lo que nos estaban pidiendo en ese minuto al Sistema Nacional de Certificación es que pudiéramos revertir y pudiéramos hablar más de habilidades blandas o habilidades transversales que habilidades técnicas, porque las habilidades técnicas en sí mismas tenían una, digamos, la palabra no es automatización, pero sí tenían, digamos, una velocidad de cambio muy alta. Y lo que hacía y generaba que en realidad tuvieran permanencia, sobre todo en el mundo laboral, las personas estaban más bien asociadas a estas habilidades que nosotros llamamos blandas. Perfecto. Así que por ese lado, creo que esa fue la experiencia y yo creo que va para allá en muchos sentidos. En muchos sentidos. En esa línea, para cerrar estas preguntas que han emergido, saber desde tu óptica, desde tu mirada, cuál es la habilidad blanda o transversal que crees que es fundamental hoy día en este contexto de pandemia, en este contexto histórico tan particular en que nos encontramos, desarrollar en nuestros y nuestras estudiantes, así como también en nuestros y nuestras profesoras. Es decir, de qué manera nosotros como profesionales de la educación hoy día sería relevante fortalecer y trabajar esa habilidad blanda o transversal. Mira, yo creo, y esto es una manera muy, muy particular, muy personal de verla, pero yo creo que cuando hablamos de autopercepción, estamos evidentemente, inmediatamente haciéndonos cargo de que estamos entendiendo qué estamos sintiendo, qué emociones están a la base, y evidentemente es muy relevante en esta etapa de pandemia poder identificar estas emociones, porque también va a ir muy de la mano de mi motivación. El aprender es un acto bien emocional y por lo tanto eso también significa que cuando estamos hablando de autopercepción y de motivación, inmediatamente también vamos a hablar de autorregulación, es decir, qué cosas estoy yo haciendo para adaptar mis respuestas, que me permitan a mí estar mejor, que me permitan a mí estar optimista, que me permitan a mí mirar incluso el tema de educación a distancia con cierta curiosidad, incluso con una motivación personal al respecto, porque me he dado cuenta, por ejemplo, que verdaderamente me gusta esta asignatura y verdaderamente la quiero aprender. Pero para eso necesito hacer un trabajo personal que está muy asociado a lo que a mí me está pasando, y yo creo que es importante para los profesores también hacerlo. Yo estoy muy de acuerdo que cuando uno habla de los temas de enseñanza-aprendizaje, para el profesor también es un aprender a aprender. Y de la misma manera que ha tenido que el alumno adaptarse a esta situación, el profesor también ha tenido que adaptarse muy rápidamente a una forma de enseñanza
que no estaba acostumbrado y que ha tenido que aprenderla en el camino. Por lo tanto, creo que esas son como las 4 competencias transversales que podrían ser de mucha utilidad en este minuto, sobre todo. Perfecto. Gracias, Silvia. Ya vamos a ir cerrando esta tremenda ponencias que hemos tenido el día de hoy. Para eso, para dar el cierre, para darnos el cierre de esta exposición, vamos a dejar con ustedes al director Esteban Alarcón Muñoz, director del Complejo Bicentenario Colegio Educacional La Reina, así que lo vamos a dejar, lo dejo aquí para que haga el cierre de estas exposiciones. Gracias a los expositores. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que me escuchen bien, porque a veces el tema de la señal nos falla. Yo quisiera agradecer en primer lugar a Elías Arce, profesor de nuestro colegio del área de contabilidad, y agradecer también a Silvia Ruiz, que gentilmente ya ocupa su tiempo para acompañarnos en este proceso. Siempre ha estado como muy interesada en apoyarnos y acompañarnos en el colegio. Agradecer, ambas presentaciones son de muy buena calidad, hemos aprendido mucho. Nos ha permitido también reflexionar a todos. También agradecer la presencia de todas las personas que están aquí presentes, en particular a Solange Galleguillos, que es coordinadora técnica de la Provincial del Ministerio de Educación, Caterín Romero también, que está presente, que es nuestra asesora técnica, supervisora técnica del Ministerio de Educación, y Angélica Lizana, que es nuestra coordinadora técnica a nivel municipal. ¿Ya? Y además también a los profesores, las profesoras, los estudiantes, las estudiantes, directores también que, de la corporación que nos acompañan y personas también que han sido invitadas. Yo termino esta parte, más que hablar de las habilidades blandas, quizás quiero solamente decir que termino contento, termino feliz, porque también en un momento terminado Silvia decía que todo este desarrollo de habilidades blandas tiene que ver, en definitiva, no pensado en la funcionalidad que debe tener un sujeto para el mundo que sea empresarial, el mundo laboral, sino que la habilidad blanda tiene que ver en el fondo esencialmente para que el sujeto pueda desarrollarse, pueda inventar, reinventarse para ser feliz. ¿Ya? Y por tanto, este primer conversatorio a mí me deja plenamente feliz, plenamente agradecido de la participación de todos, de la buena presencia, y creo que efectivamente vamos a tener una muy buena semana con muy buenos conversatorios y obviamente, en particular, una de las cosas que también hablábamos con Silvia en particular, que estuvimos conversando sobre su exposición, era el tema de ir construyendo una escuela, un centro de aprendizaje que se vaya centrando en relaciones de confianza, ya en el entendido que los sujetos de otra forma necesitamos sentir que nos creen, necesitamos sentir ser creídos, ya, y a partir de eso surge toda la disposición para trabajar con el otro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es una frase que se utiliza mucho, pero yo quiero agregar una diferencia, que se usa mucho el tema de aprender a aprender. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, en el fondo, por lo menos que me hago en particular, y ahí también dejo un desafío a todo el mundo, que quizás dentro de estas habilidades blandas, que ya todo el mundo dice que son las más duras de instalar, ya no tienen nada de blandas, ¿ya? Y eso nos permite aprender a aprender, pero también una de las cosas que a mí siempre me da vuelta, que es que para aprender hay que desaprender. ¿Ya? Y el tema es exactamente, es un tema que debemos trabajar en la escuela. ¿Cómo desaprendemos todo lo que tenemos? Quizás siguiendo la teoría de Piaget, que para instalar cosas nuevas, ¿ya? Que se acomodan a la vieja estructura, ¿ya? Y a veces las cosas nuevas no encajan en la vieja estructura mental, y por tanto lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura mental, ¿ya? Para el mundo nuevo. Y hoy día, con este desafío del COP19, quizás también pensar que aprender a aprender, hoy día se requiere también aprender a desaprender, porque tenemos que desaprender un montón de cosas que la escuela ha aprendido durante 500 años, ya, de forma de hacer escuela, ya, y hoy día, por la contingencia pandémica mundial, nos obliga a desaprender todo lo que hemos aprendido, ya, desde nuestra existencia, y todo lo que la escuela ha aprendido durante 500 años como carga cultural. Y es un gran desafío.
¿ya? Y este desafío yo lo siento que en particular, por lo menos en nuestro colegio bicentenario, se ha sabido llevar bastante bien y creo que en este colegio las habilidades blandas están instaladas y están en potencia. Eso, muchas gracias a todos los participantes, ya, y espero que nos sigamos viendo en los siguientes conversatorios. No sé, Verónica. En definitiva, vamos dando por terminado este conversatorio, esta tremenda participación. Muchas gracias y esperamos verlos a todos y todas en las siguientes actividades que tenemos preparadas y que estamos realizando con tanto cariño para todos y todas los estudiantes y participantes de la comunidad educativa. Hasta luego, muchas gracias. Veremos cómo hacemos llegar las presentaciones. Siguen llegando felicitaciones, así que nada, muy agradecidos.